¿Te atreves a escuchar lo que otros no se atreven a contar? Prepárate para sumergirte en los relatos más oscuros y escalofriantes que te pondrán los pelos de punta. Si te gustan las historias de terror reales y misteriosas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Cuál fue el relato que más te hizo mirar detrás de ti? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar una historia que ha mantenido despiertos a miles de personas durante décadas. Una historia que comenzó en una pequeña isla del Caribe y se extendió como el fuego por toda América Latina. Prepárense porque lo que van a escuchar los va a dejar con la piel de gallina. Era el año 1995 y en Puerto Rico comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Los primeros reportes llegaron desde el pueblo de Canóvanas, un lugar tranquilo donde nunca pasaba nada fuera de lo normal. Pero esa paz se rompió cuando los animales de las granjas comenzaron a aparecer sin vida de una manera muy particular. No era como cuando un perro salvaje ataca a las gallinas. No, esto era diferente. Los animales aparecían completamente secos, como si alguien hubiera sacado toda la sangre de sus cuerpos con una pajilla gigante. Pero lo más aterrador no era eso, sino las marcas que tenían en el cuello. 3 pequeños agujeros perfectos, como si una jeringa enorme hubiera perforado la piel. Los veterinarios que examinaron a los primeros animales no sabían qué pensar. Nunca habían visto algo así en sus años de experiencia. La primera víctima fue una cabra de la familia Tolentino. Madeline Tolentino, la dueña, encontró a su animal favorito tirado en el patio trasero de su casa una mañana de agosto. La cabra estaba rígida, con los ojos abiertos mirando al cielo, y esos 3 agujeros extraños en el cuello. Pero Madeline vio algo más esa mañana. Algo que la marcó para siempre y que cambió su vida por completo. Mientras examinaba a su pobre animal, escuchó un ruido extraño que venía del monte que estaba detrás de su casa. Un sonido que nunca había oído antes. Era como un silbido, pero también como el gemido de un niño pequeño. Un sonido que te helaba la sangre y te hacía querer correr muy lejos de ahí. Madeline levantó la vista hacia los árboles y fue entonces cuando lo vio. Una figura que no era completamente humana, pero tampoco era un animal conocido. Era alto, más alto que una persona normal, y tenía una piel que parecía cambiar de color según la luz del sol que se filtraba entre las hojas. La criatura tenía ojos enormes, del tamaño de platos, de un color rojo brillante que parecía brillar con luz propia. Su cabeza era más grande de lo normal, y cuando abrió la boca, Madeline pudo ver unos dientes largos y puntiagudos que brillaban como cuchillos recién afilados. Pero lo que más la asustó fueron las patas traseras de la criatura. Eran como las de un canguro, pero mucho más musculosas y con unas garras que parecían capaces de desgarrar cualquier cosa. Y ahí estaba esa cosa, mirándola directamente, como si supiera que ella lo había descubierto. El encuentro duró apenas unos segundos, pero para Madeline parecieron horas. La criatura emitió ese sonido extraño otra vez, un sonido que ella describe como el llanto de todos los niños perdidos del mundo mezclado con el viento de una tormenta terrible. Después de eso, la criatura dio un salto increíble y desapareció entre los árboles, moviéndose tan rápido que Madeline pensó que tal vez lo había imaginado todo. Pero la cabra sin vida que tenía a sus pies le recordaba que todo había sido muy real. Cuando Madeline le contó a sus vecinos lo que había visto, al principio nadie le creyó. Pensaron que el shock de encontrar a su animal así la había afectado y que había imaginado toda esa historia de la criatura extraña. Pero entonces comenzaron a aparecer más animales en las mismas condiciones por todo Canóvanas. Gallinas, conejos, cabras y hasta algunos perros pequeños. Todos con las mismas marcas misteriosas y sin una gota de sangre en sus cuerpos. Y no solo eso. Otras personas comenzaron a reportar avistamientos de la misma criatura que había descrito Madeline. Siempre la veían al amanecer o al atardecer, siempre cerca de donde habían encontrado animales sin vida, y siempre desaparecía antes de que pudieran acercarse lo suficiente para verla bien. El miedo comenzó a extenderse por el pueblo como una enfermedad. Las familias dejaron de dejar a sus animales afuera durante la noche.
Los niños ya no jugaban en los patios después de que se ponía el sol, y todos comenzaron a hablar en susurros sobre la criatura que bebía sangre y que acechaba en la oscuridad. Fue entonces cuando un periodista local decidió investigar estas historias extrañas. Su nombre era Carlos Vega, y trabajaba para un periódico pequeño de San Juan. Al principio pensó que solo se trataba de historias exageradas de gente del campo que no tenía mucho que hacer, pero cuando llegó a Canóvanas y comenzó a entrevistar a los testigos, se dio cuenta de que algo muy real estaba sucediendo. Las descripciones de la criatura eran demasiado similares entre personas que no se conocían entre sí, y los animales que examinó realmente tenían esas marcas extrañas que nadie podía explicar. Carlos decidió quedarse en el pueblo durante una semana para investigar más a fondo. Se hospedó en una pequeña pensión que estaba cerca del monte donde habían ocurrido la mayoría de los avistamientos. La tercera noche de su estadía, Carlos despertó cerca de las 3 de la mañana por un ruido que venía de afuera de su ventana. Era ese mismo sonido que habían descrito los testigos, ese gemido extraño que te ponía los pelos de punta. Carlos tomó su cámara y salió sigilosamente de la pensión. La noche estaba muy oscura, sin luna, y solo las luces de algunas casas lejanas iluminaban débilmente el paisaje. Pero Carlos sabía que tenía que encontrar a esa criatura si quería que alguien creyera su historia. Siguió el sonido durante casi una hora, adentrándose cada vez más en el monte. Sus manos temblaban mientras sostenía la cámara, y su corazón latía tan fuerte que pensaba que toda la isla lo podía escuchar. Y entonces, cuando ya estaba pensando en regresar a la pensión, lo vio. Ahí estaba la criatura, a unos 20 metros de distancia, inclinada sobre algo que Carlos no podía ver bien en la oscuridad. La criatura parecía estar alimentándose, y ese sonido extraño que había estado siguiendo ahora era más fuerte y más aterrador. Carlos levantó su cámara con manos temblorosas y trató de enfocar, pero justo cuando estaba a punto de tomar la foto, la criatura levantó su cabeza enorme y lo miró directamente. Esos ojos rojos brillantes se clavaron en los suyos, y Carlos sintió como si todo su cuerpo se hubiera convertido en hielo. La criatura se enderezó lentamente, y Carlos pudo ver su verdadero tamaño. Era más alto que cualquier persona que hubiera conocido, tal vez 2 metros de altura, con brazos largos que llegaban casi hasta el suelo. Su piel parecía cambiar de color, desde un gris oscuro hasta un verde extraño, como si fuera un camaleón gigante. Pero lo más aterrador eran esas patas traseras musculosas que Madeline había descrito. La criatura se balanceaba sobre ellas como si estuviera listo para saltar una distancia increíble en cualquier momento. Carlos trató de tomar la foto, pero sus manos temblaban tanto que no podía mantener la cámara quieta. Y entonces la criatura hizo algo que lo paralizó de terror. Abrió su boca y mostró esos dientes largos y puntiagudos, pero no para atacar. Parecía estar sonriendo, una sonrisa que no tenía nada de humano, una sonrisa que parecía decir que sabía exactamente quién era Carlos y por qué estaba ahí. Era como si la criatura hubiera estado esperándolo. El encuentro duró apenas unos minutos, pero Carlos jura que fueron los minutos más largos de su vida. Finalmente, la criatura emitió ese gemido extraño una vez más, dio un salto que lo llevó por encima de los árboles más altos y desapareció en la noche. Carlos se quedó ahí parado, temblando, tratando de procesar lo que acababa de ver. Cuando finalmente regresó a la pensión, no pudo dormir en toda la noche. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento de las cortinas lo hacía saltar de la cama pensando que la criatura había venido por él. A la mañana siguiente, Carlos encontró lo que la criatura había estado comiendo esa noche. Era un cabrito que pertenecía a una familia que vivía cerca del monte. El animal tenía las mismas marcas que todos los demás, esos 3 agujeros perfectos en el cuello, y estaba completamente seco. Pero Carlos también encontró algo más. Huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. Eran como las huellas de un pájaro gigante, pero con marcas de garras mucho más grandes y profundas de lo que cualquier ave podría hacer. Carlos tomó fotos de las huellas y regresó a San Juan esa misma tarde.
Cuando publicó su historia en el periódico, incluyendo las fotos de las huellas y su testimonio detallado del encuentro, toda Puerto Rico comenzó a hablar de la criatura misteriosa. Fue Carlos quien le dio el nombre por el que todos la conocemos ahora. Como la mayoría de los animales encontrados eran cabras, y como la criatura parecía chupar su sangre completamente, Carlos la llamó el chupacabras. El nombre se extendió rápidamente, y pronto toda la isla estaba hablando del chupacabras. Las historias se multiplicaron, los avistamientos aumentaron, y el miedo creció como una bola de nieve rodando montaña abajo. Pero Puerto Rico era solo el comienzo de algo mucho más grande. Pocos meses después de los primeros reportes en Puerto Rico, comenzaron a llegar historias similares desde México. Primero fueron reportes aislados en pueblos pequeños cerca de la frontera con Estados Unidos. Animales de granja encontrados sin sangre, con las mismas marcas misteriosas en el cuello. Los primeros casos mexicanos ocurrieron en un pueblo llamado Calama, en el estado de Nuevo León. Una familia de ganaderos, los Hernández, perdió más de 20 cabras en una sola noche. Todas aparecieron en el mismo lugar, como si alguien las hubiera juntado ahí a propósito. Don Roberto Hernández, el patriarca de la familia, era un hombre que no se asustaba fácilmente. Había vivido en el rancho toda su vida y había visto todo tipo de depredadores atacar a sus animales. Pero esto era diferente. Las cabras no tenían marcas de dientes de coyote o de perro salvaje. No había sangre en el suelo. Y todas tenían esos mismos 3 agujeros pequeños y perfectos que ya se habían vuelto la marca característica del chupacabras. Don Roberto decidió hacer guardia esa misma noche. Se sentó en el porche de su casa con una linterna y esperó. Su esposa, doña Carmen, le rogó que no se quedara afuera, pero él estaba determinado a proteger lo que quedaba de su ganado. Cerca de las 2 de la mañana, don Roberto escuchó un ruido que venía del corral donde tenía encerradas a sus últimas 10 cabras. No era el ruido normal que hacen los animales cuando están nerviosos. Era como si algo las estuviera hipnotizando, porque no balaban, ni trataban de escapar. Don Roberto encendió su linterna y se dirigió hacia el corral. Lo que vio ahí lo marcó para el resto de su vida. La criatura estaba dentro del corral, pero no había roto la cerca ni había saltado por encima. Parecía haber aparecido ahí como por arte de magia. Era exactamente como la habían descrito en Puerto Rico. Alta, con esos ojos rojos brillantes y esa piel que cambiaba de color. Pero había algo diferente en esta criatura. Parecía más inteligente, más calculadora. Cuando vio a don Roberto con la linterna, no huyó inmediatamente como había hecho con Carlos en Puerto Rico. En lugar de eso se quedó ahí parada, mirándolo como si estuviera evaluando si don Roberto representaba una amenaza o no. Las cabras estaban completamente quietas alrededor de la criatura, como si estuvieran bajo un hechizo. Ni siquiera parecían darse cuenta de que don Roberto estaba ahí. Don Roberto trató de gritar, pero no le salió ningún sonido. Trató de moverse, pero sus piernas no le obedecían. Era como si la criatura tuviera algún tipo de poder sobre él, como si pudiera controlar su mente solo con mirarlo. La criatura se acercó lentamente a una de las cabras y extendió uno de sus brazos largos. Don Roberto pudo ver que tenía dedos extremadamente delgados, casi como alambres, que terminaban en unas garras curvas y afiladas. Pero la criatura no usó sus garras. En lugar de eso, don Roberto vio algo que lo dejó completamente horrorizado. De las puntas de los dedos de la criatura salieron 3 tubitos delgados, como agujas, que se clavaron suavemente en el cuello de la cabra. La cabra no mostró ningún signo de dolor. De hecho, parecía estar en una especie de trance, con los ojos vidriosos y la respiración lenta y profunda. Y don Roberto pudo ver cómo la criatura comenzó a succionar la sangre del animal a través de esos tubitos extraños. El proceso duró varios minutos, y durante todo ese tiempo, don Roberto no pudo moverse ni hacer ruido. Solo pudo observar, horrorizado, mientras la criatura drenaba completamente la sangre de su cabra. Cuando terminó con la primera cabra, la criatura miró a don Roberto otra vez, y esta vez parecía estar sonriendo con esa sonrisa terrible que ya había descrito Carlos en Puerto Rico. Entonces la criatura se dirigió hacia la segunda cabra, y después hacia la tercera.
Don Roberto tuvo que ver, impotente, cómo la criatura se alimentaba de todos sus animales uno por uno, siempre usando esos tubitos extraños que salían de sus dedos. Cuando la criatura terminó con la última cabra, se enderezó y miró a don Roberto una vez más. Esta vez don Roberto sintió como si la criatura estuviera hablándole directamente en su mente, sin usar palabras. El mensaje era claro y aterrador. La criatura le estaba diciendo que había más como ella, que estaban llegando, y que los animales eran solo el comienzo. Después de eso, la criatura dio uno de esos saltos increíbles y desapareció en la noche, dejando a don Roberto rodeado de sus 10 cabras sin vida. Cuando finalmente pudo moverse otra vez, ya había amanecido, y él seguía parado en el mismo lugar, como si hubiera sido una estatua toda la noche. La historia de don Roberto se extendió rápidamente por todo México, y pronto comenzaron a llegar reportes desde otros países de América Central y del Sur: Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil. Todos reportaban la misma criatura, los mismos métodos, las mismas marcas misteriosas. Pero había algo que estaba cambiando en los reportes. Las criaturas parecían estar volviéndose más inteligentes, más organizadas. Ya no atacaban de manera aleatoria. Parecían estar siguiendo algún tipo de plan. En Brasil, un pueblo entero reportó que las criaturas llegaron todas juntas en la misma noche. Más de 50 personas las vieron moviéndose en grupo, como si fueran un ejército bien organizado. Atacaron todas las granjas al mismo tiempo, y cuando terminaron, desaparecieron en la selva como fantasmas. Los gobiernos comenzaron a tomar en serio estos reportes, cuando los casos se multiplicaron exponencialmente. En algunos países, las autoridades enviaron equipos de científicos y militares para investigar, pero nunca encontraron evidencia concreta, solo más historias de testigos y más animales sin sangre. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las teorías más extrañas. Algunos decían que las criaturas eran experimentos genéticos que habían escapado de laboratorios secretos. Otros creían que eran visitantes de otros planetas que necesitaban sangre animal para sobrevivir en la Tierra. Pero había una teoría que comenzó a ganar fuerza entre los investigadores más serios: la teoría de que estas criaturas no eran nuevas en nuestro planeta, que habían estado aquí desde hace mucho tiempo, escondidas, esperando el momento adecuado para salir de las sombras. Esta teoría cobraba fuerza cuando los investigadores comenzaron a encontrar referencias a criaturas similares en leyendas antiguas de culturas indígenas de toda América. Los aztecas hablaban de demonios chupadores de sangre que venían en la noche. Los mayas tenían historias de seres con ojos rojos que se alimentaban de los animales sagrados. Incluso en las montañas de los Andes, las tribus más antiguas tenían leyendas sobre criaturas que bajaban del cielo para robar la fuerza vital de los animales. Y todas estas leyendas describían seres muy similares a lo que la gente estaba viendo ahora. Mientras tanto, los avistamientos siguieron aumentando. Ya no era solo en lugares remotos y pueblos pequeños. Comenzaron a reportarse casos en las afueras de ciudades grandes: Caracas, Ciudad de México, São Paulo, Bogotá. Y entonces ocurrió algo que cambió todo para siempre. En el año 2001, en un pueblo llamado Tres Piedras en Chile, una familia completa tuvo un encuentro que duró toda una noche. Los Morales, una familia de 5 personas que vivía en una pequeña granja, fueron visitados por no una, sino por varias criaturas al mismo tiempo. Según el testimonio de la familia, las criaturas llegaron cerca de la medianoche. Primero escucharon esos gemidos extraños que ya todos conocían, pero esta vez venían desde diferentes direcciones. Era como si las criaturas hubieran rodeado completamente la casa, y esos símbolos que dejaron en Tres Piedras nunca fueron completamente descifrados. Pero algunos investigadores creen que eran una especie de mensaje, una advertencia de que las criaturas volverán cuando sea el momento adecuado. Mientras tanto, en pueblos remotos de toda América Latina, los viejos siguen contando las historias a sus nietos. Les advierten que no salgan solos después de que oscurezca. Les enseñan a reconocer los sonidos extraños que hacen las criaturas cuando están cerca. Porque aunque los avistamientos hayan disminuido, el miedo sigue ahí.
La sensación de que algo está observando desde las sombras, esperando, planificando, preparándose para regresar, y tal vez, solo tal vez, las leyendas de los antiguos estaban en lo correcto. Tal vez estas criaturas han estado con nosotros desde el principio de los tiempos, apareciendo cuando la humanidad está lista para el siguiente paso en su evolución, o tal vez están esperando que estemos listos para algo completamente diferente, algo que todavía no podemos imaginar. La verdad es que nadie sabe realmente qué son los chupacabras, de dónde vienen, o qué quieren. Solo sabemos que están ahí afuera, en algún lugar, esperando. Y esa, amigos, es tal vez la parte más aterradora de toda esta historia. No es lo que sabemos sobre los chupacabras lo que nos da miedo. Es todo lo que no sabemos. La próxima vez que escuchen un ruido extraño en la noche, la próxima vez que vean una sombra moviéndose donde no debería haber nada, recuerden esta historia. Y tal vez, solo tal vez, entiendan que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Amigos, prepárense para escuchar una de las historias más escalofriantes que ha ocurrido en las calles de Bogotá. Una historia que cambió para siempre la forma en que los habitantes de esta ciudad ven a quienes preparan su comida. Todo comenzó en el año 2018, en el barrio La Candelaria. Ese lugar lleno de historia donde las calles empedradas guardan secretos que pocos se atreven a contar. Ahí, en una esquina que parecía sacada de una película de terror, se encontraba un pequeño restaurante que se llamaba El Fogón del Chef. El lugar no tenía nada de especial por fuera. Era un local pequeño, con ventanas empañadas que apenas dejaban ver el interior. Las paredes estaban pintadas de un color verde oscuro que se había desteñido con los años, y la puerta de madera crujía cada vez que alguien entraba o salía. Pero había algo en ese lugar que atraía a la gente como un imán. El dueño y chef principal se llamaba Roberto Martínez, un hombre de unos 45 años, alto y delgado, con el cabello negro siempre recogido bajo un gorro de cocina blanco que parecía haber visto mejores días. Sus ojos eran pequeños y hundidos, y cuando sonreía, cosa que hacía muy pocas veces, mostraba unos dientes amarillentos que daban escalofríos. Roberto había llegado a Bogotá desde un pueblo pequeño de Boyacá hace más de 20 años. Nadie sabía mucho sobre su pasado, y él no hablaba de ello. Los vecinos del barrio decían que había estudiado cocina en Europa, pero otros susurraban que había aprendido técnicas muy extrañas durante sus viajes. Lo único que todos sabían con certeza era que Roberto tenía un don especial para la cocina. Sus platos eran extraordinarios. La gente venía desde todos los rincones de Bogotá solo para probar su comida. El sabor era algo que jamás habían experimentado antes. Era como si cada bocado fuera una explosión de sabores que despertaba todos los sentidos. Los clientes describían la sensación como adictiva, como si después de probar la comida de Roberto, ninguna otra comida les supiera igual. Pero había algo más en ese lugar que inquietaba a quienes se atrevían a prestar atención a los detalles. Los empleados del restaurante duraban muy poco tiempo. Llegaban llenos de emoción por trabajar con el famoso chef, pero a los pocos días renunciaban sin dar explicaciones claras. Algunos decían que no se sentían bien trabajando ahí, otros simplemente desaparecían sin decir nada. María González, una de las pocas empleadas que duró más de un mes, contaba historias extrañas sobre lo que pasaba en las noches en el restaurante. Decía que Roberto se quedaba trabajando hasta muy tarde, mucho después de que cerraran al público. Se escuchaban ruidos extraños desde la cocina, como si estuviera moviendo cosas pesadas o triturando algo muy duro. Una noche, María se quedó escondida para ver qué hacía el chef después del horario de atención. Lo que vio la marcó para toda la vida. Roberto estaba en la cocina, pero no estaba cocinando comida normal. Tenía ingredientes que ella jamás había visto antes, cosas que no parecían comida para nada. El olor que salía de las ollas era nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo, pero lo más perturbador era la forma en que Roberto trabajaba. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera en trance. Susurraba palabras en un idioma que María no reconocía, y de vez en cuando se detenía para mirar hacia las sombras,
como si alguien invisible le estuviera dando instrucciones. La temperatura en la cocina parecía cambiar constantemente. A veces hacía un calor sofocante, como si los hornos estuvieran prendidos al máximo, y otras veces el frío era tan intenso que María podía ver su propio aliento. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y los cuchillos en la mesa vibraban levemente, como si tuvieran vida propia. María nunca más volvió al restaurante después de esa noche. Renunció por teléfono y se mudó a otra ciudad al día siguiente. Pero antes de irse, le contó lo que había visto a su mejor amiga, quien a su vez se lo contó a otras personas. Así comenzaron a circular los primeros rumores sobre las extrañas actividades nocturnas del chef Roberto. Los clientes del restaurante comenzaron a notar cambios extraños en ellos mismos después de comer en el fogón del chef. Algunos reportaban sueños muy vívidos y perturbadores después de cenar ahí. Otros decían que se sentían observados en sus casas, como si algo los estuviera siguiendo. Había quienes aseguraban que escuchaban susurros en idiomas desconocidos cuando estaban solos. Pero a pesar de todo esto, la gente seguía yendo al restaurante. Era como si la comida de Roberto tuviera un poder especial sobre las personas. Cuanto más extrañas se volvían las cosas, más gente quería probar sus platos. Era como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo. Los vecinos del barrio comenzaron a preocuparse. Las calles alrededor del restaurante se habían vuelto más oscuras, como si las luces de la calle no fueran suficientes para iluminar esa zona. Los gatos y perros del vecindario evitaban pasar cerca del local, y cuando lo hacían se ponían nerviosos y corrían hacia otro lado. Don Carlos, el dueño de la tienda de la esquina, llevaba más de 30 años viviendo en el barrio, y nunca había visto nada igual. Me contaba que desde que Roberto abrió su restaurante, las cosas habían cambiado. Había más accidentes en esa cuadra, la gente se enfermaba más seguido, y había una sensación general de malestar que todos sentían pero nadie podía explicar. El punto de quiebre llegó cuando algunos clientes comenzaron a reportar que veían cosas extrañas mientras comían. Sombras que se movían en las esquinas del restaurante, figuras que aparecían y desaparecían, y una sensación constante de que algo los estaba observando desde la cocina. Una noche de octubre del 2019, algo pasó en el fogón del chef que cambiaría todo para siempre. Los detalles exactos de lo que ocurrió esa noche aún son un misterio, pero los vecinos recuerdan que hubo ruidos extraños que duraron hasta el amanecer. Sonidos como si algo muy pesado estuviera siendo arrastrado, golpes contra las paredes y un olor terrible que se extendió por toda la cuadra. Al día siguiente el restaurante no abrió. Roberto no apareció y las cortinas permanecieron cerradas. Los días pasaron y el lugar siguió cerrado, pero por las noches, las luces se encendían solas y se podían escuchar ruidos desde adentro, como si alguien siguiera trabajando en la cocina. La historia del chef de Bogotá estaba apenas comenzando, y lo que vendría después sería aún más aterrador. Una semana después de esa noche extraña, llegó la policía al restaurante. Los vecinos habían llamado por las quejas del olor y los ruidos constantes. Cuando los oficiales rompieron la cerradura y entraron al local, lo que encontraron los dejó sin palabras. El restaurante estaba completamente vacío. No había mesas, ni sillas, ni equipos de cocina. Las paredes estaban manchadas con algo que parecía grasa quemada, pero que tenía un color rojizo muy extraño. En el piso había marcas circulares, como si alguien hubiera estado dibujando símbolos con algún líquido espeso. Pero lo más perturbador era la cocina. El lugar donde Roberto había preparado todos esos platos tan famosos estaba completamente destruido. Los azulejos de las paredes tenían grietas profundas, como si algo muy caliente los hubiera tocado. El piso estaba levantado en algunos lugares, como si alguien hubiera estado cavando. Los oficiales encontraron un cuaderno escondido detrás de una tubería. Las páginas estaban amarillentas y arrugadas, llenas de recetas escritas con una letra muy pequeña y temblorosa. Pero estas no eran recetas normales. Los ingredientes que aparecían ahí no existían en ningún mercado de Bogotá. Había referencias a lágrimas de luna llena, huesos molidos de animales que nunca duermen, y hierbas que solo crecen donde la tierra ha sido maldita. Las instrucciones eran aún más extrañas.
Hablaban de cocinar a temperaturas imposibles, de mezclar ingredientes mientras se recitaban palabras específicas y de servir la comida solo cuando las sombras fueran más largas que la luz. El detective Ramírez, que estaba a cargo del caso, llevó el cuaderno a varios expertos. Los lingüistas dijeron que algunas partes estaban escritas en idiomas muy antiguos que ya no se hablaban. Los químicos no pudieron identificar la mayoría de las sustancias mencionadas, y los psicólogos sugirieron que quien había escrito esas recetas no estaba en sus cabales. Mientras tanto, los antiguos clientes del restaurante comenzaron a experimentar cosas cada vez más extrañas. Algunos reportaron que tenían pesadillas, donde veían a Roberto cocinando en una cocina que parecía estar en llamas. Otros decían que sentían un sabor metálico en la boca que no se quitaba con nada. Elena Vargas, una periodista que había comido en el restaurante varias veces, decidió investigar por su cuenta. Había quedado obsesionada con los sabores de la comida de Roberto y quería entender qué los hacía tan especiales. Su investigación la llevó a descubrimientos que la aterrorizaron. Elena encontró que Roberto no era su verdadero nombre. El hombre había llegado a Bogotá con documentos falsos. Su nombre real era Miguel Santander y había estado internado en varios hospitales psiquiátricos de diferentes países antes de llegar a Colombia. Los registros médicos que Elena logró conseguir hablaban de un hombre obsesionado con la comida y con rituales extraños. Los doctores describían a Miguel como alguien que creía que podía transferir esencias a través de la comida. Pensaba que las emociones, los recuerdos y hasta el alma de las personas podían ser capturados y mezclados en los alimentos. Pero lo más perturbador era lo que Elena encontró sobre el pasado de Miguel antes de ser hospitalizado. Había trabajado como chef en varios restaurantes de Europa, y en cada lugar donde había estado, habían ocurrido cosas inexplicables. Los clientes reportaban experiencias similares a las de Bogotá, sueños extraños, sensaciones de ser observados y una adicción inexplicable a la comida del lugar. En Francia, el restaurante donde trabajó Miguel fue cerrado después de que varios clientes se enfermaran gravemente. En Italia, el local fue abandonado cuando los empleados comenzaron a tener accidentes extraños. En España, el lugar fue vendido después de que los dueños reportaran actividad paranormal. Elena también descubrió algo que la heló la sangre. En cada ciudad donde Miguel había trabajado, había desaparecido gente. No muchas personas, pero siempre había una o dos que simplemente se esfumaban sin dejar rastro. La mayoría eran personas solitarias, sin familia, que nadie echaría de menos inmediatamente. La periodista comenzó a revisar los registros de personas desaparecidas en Bogotá desde que Roberto había abierto su restaurante. Lo que encontró la dejó sin aliento. En los últimos 2 años, 7 personas habían desaparecido en un radio de 10 cuadras alrededor de El Fogón del Chef. Todas eran personas que vivían solas, sin familia cercana, y todas habían sido vistas por última vez en los alrededores del restaurante. Mientras Elena investigaba, comenzó a notar que ella misma estaba experimentando cosas extrañas. Tenía sueños donde veía caras de personas que no conocía. Todas parecían estar gritando, pero no se escuchaba ningún sonido. Durante el día, sentía como si alguien la estuviera siguiendo, pero cuando volteaba no había nadie ahí. Una noche, mientras revisaba sus notas en su apartamento, Elena escuchó pasos en el pasillo. Vivía en un edificio viejo, donde los pisos crujían mucho, así que al principio no le prestó atención. Pero los pasos se detuvieron justo frente a su puerta y se quedaron ahí. Elena se asomó por la mirilla, pero no vio a nadie. Los pasos continuaron, como si alguien estuviera caminando en círculos frente a su puerta. Esto duró toda la noche. Al día siguiente, Elena encontró marcas extrañas en el piso del pasillo, como si alguien hubiera estado dibujando símbolos con algo puntiagudo. La periodista decidió que necesitaba ayuda. Contactó al detective Ramírez y le contó todo lo que había descubierto. Juntos comenzaron a investigar los lugares donde habían vivido las personas desaparecidas. En cada apartamento o casa, encontraron algo en común. Todos tenían restos de comida de El Fogón del Chef en sus refrigeradores o basureros,
También encontraron algo más perturbador. En las casas de las personas desaparecidas había dibujos extraños en las paredes, hechos con lo que parecía ser carbón. Los dibujos mostraban figuras humanas alrededor de una mesa, pero las figuras no tenían caras. En el centro de la mesa siempre había un plato humeante. El detective Ramírez decidió que era hora de buscar más ayuda. Contactó a un experto en rituales antiguos, el profesor Andrade de la Universidad Nacional. Cuando el profesor vio los dibujos y leyó partes del cuaderno de Miguel, su expresión cambió completamente. El profesor Andrade explicó que los símbolos y las recetas coincidían con rituales muy antiguos de diferentes culturas, rituales que se hacían para transferir la esencia vital de una persona a otra. Según estas creencias, alguien podía alimentarse no solo del cuerpo de otros, sino también de sus recuerdos, emociones y experiencias. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando el profesor sugirió que Miguel podía estar intentando algo aún peor. Los rituales más extremos hablaban de crear un banquete eterno, donde el alma de las personas se mantenía consciente incluso después de ser consumida, atrapada para siempre en quien las había devorado. Mientras tanto, los efectos sobre los antiguos clientes del restaurante se hacían más severos. Algunos habían comenzado a ver apariciones de personas desconocidas en sus casas. Otros reportaban que escuchaban voces susurrando sus nombres en medio de la noche. Y todos sentían una hambre constante que no se quitaba sin importar cuánto comieran. La historia estaba llegando a su punto más aterrador, y Roberto Miguel Santander seguía suelto en algún lugar de Bogotá. El detective Ramírez y Elena Vargas decidieron que tenían que encontrar a Miguel antes de que fuera demasiado tarde. Las desapariciones habían aumentado, y ahora no solo eran personas solitarias. Familias completas estaban reportando que sus seres queridos salían de casa y nunca regresaban. La pista que los llevó hasta Miguel vino de una fuente inesperada. Doña Carmen, una señora de 70 años que leía las cartas del tarot en el Parque Santander, se acercó a Elena una mañana. La anciana le dijo que había estado teniendo visiones muy perturbadoras sobre un hombre que cocinaba con ingredientes que no debían ser cocinados. Doña Carmen le contó a Elena que en sus visiones veía a Miguel en un lugar subterráneo, rodeado de ollas humeantes y llamas que no eran de fuego normal. Le dijo que el lugar estaba debajo de la ciudad, en los túneles viejos que conectaban con el sistema de alcantarillado del centro histórico. Al principio, Elena pensó que la anciana estaba loca, pero cuando investigó más sobre estos túneles, descubrió que efectivamente existían. Eran parte del sistema de drenaje construido hace más de 100 años, y muchos de ellos habían sido abandonados y sellados. Sin embargo, algunos seguían siendo accesibles desde edificios muy antiguos del centro de Bogotá. Elena y el detective Ramírez comenzaron a revisar los planos de construcción antiguos. Encontraron que justo debajo del edificio donde había estado el fogón del chef, había un túnel principal que conectaba con una cámara grande que había sido utilizada como depósito de agua en el pasado. El detective consiguió un equipo de exploración y linterna potentes. Elena insistió en acompañarlo, a pesar de que Ramírez le dijo que era peligroso. Los dos entraron al edificio abandonado donde había estado el restaurante y encontraron una entrada al sótano que no habían visto antes. Al bajar las escaleras, el aire se volvió cada vez más espeso y el olor era insoportable. No era solo el olor de comida podrida, sino algo mucho peor, como si algo vivo se estuviera descomponiendo lentamente. Las paredes del túnel estaban cubiertas de un líquido viscoso que brillaba levemente en la oscuridad. Mientras más avanzaban, más extraños se volvían los sonidos. Escuchaban como si alguien estuviera cocinando, pero los ruidos no sonaban normales. Era como si estuvieran triturando huesos, mezclando líquidos espesos y moviendo cosas que pesaban demasiado para ser comida común. De repente, Elena vio luces al final del túnel. No eran luces eléctricas, sino algo que parecía fuego, pero de un color azul verdoso muy extraño. El calor que venía de ahí era sofocante, como si estuvieran cerca de un horno gigantesco. Cuando llegaron al final del túnel, lo que vieron los dejó paralizados de horror. Era una cámara enorme,
con el techo tan alto que se perdía en la oscuridad. En el centro había una cocina improvisada, pero no se parecía a ninguna cocina normal. Había ollas del tamaño de barriles, llenas de líquidos que borboteaban y cambiaban de color constantemente. Miguel estaba ahí, pero ya no se veía como el hombre que había conocido Elena. Estaba más delgado, casi esquelético, y su piel tenía un color grisáceo. Sus ojos se habían vuelto completamente negros, y cuando se movía, sus movimientos eran demasiado rápidos y erráticos para ser humanos. Pero lo más aterrador no era Miguel, sino lo que estaba alrededor de él. En las paredes de la cámara había nichos tallados en la piedra, y en cada nicho había algo que parecía ser una persona, pero que no se movía ni respiraba. Sus ojos estaban abiertos y miraban hacia Miguel, como si estuvieran conscientes pero no pudieran moverse. Elena reconoció algunas de las caras. Eran las personas desaparecidas que había estado investigando, pero no estaban en mal estado físico. Se veían exactamente igual que cuando habían desaparecido, como si el tiempo se hubiera detenido para ellas. Miguel se dio cuenta de que ya no estaba solo. Se volteó hacia Elena y el detective con una sonrisa que era demasiado grande para su cara. Cuando habló, su voz sonaba como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Les dijo que había estado esperándolos, que sabía que vendrían porque había estado preparando un banquete especial para ellos. Explicó que todas las personas en los nichos no estaban realmente ahí físicamente, sino que eran sus esencias que había capturado y almacenado. Sus cuerpos se habían convertido en ingredientes para sus recetas, pero sus almas estaban atrapadas, conscientes de todo lo que pasaba. Miguel les contó que había descubierto el secreto de la cocina eterna hace muchos años, en un libro muy antiguo que había encontrado en las ruinas de un monasterio abandonado en Europa. El libro hablaba de técnicas para capturar no solo el sabor de los alimentos, sino también la esencia de la vida misma. Con cada persona que había cocinado, Miguel había absorbido sus recuerdos, sus habilidades y sus experiencias. Ya no era solo una persona, sino la suma de todas las personas que había consumido. Por eso su comida tenía ese sabor tan especial, porque cada plato contenía literalmente las experiencias de vida de alguien más. El detective Ramírez trató de arrestar a Miguel, pero descubrió que las esposas no le funcionaban. Era como si el cuerpo de Miguel no fuera completamente sólido. Cuando trataba de tocarlo, sus manos pasaban a través de él como si fuera humo. Elena se dio cuenta de que las personas en los nichos las estaban mirando con desesperación. Sus ojos se movían, tratando de comunicarse, pero no podían hablar. Elena entendió que estaban pidiendo ayuda, que querían ser liberadas de esa prisión eterna. Miguel comenzó a explicarles que ellos serían los ingredientes principales de su obra maestra. Un banquete que le daría el poder de toda la ciudad de Bogotá. Con la esencia de todos los habitantes, se convertiría en algo más poderoso que cualquier ser humano. Pero Elena recordó algo que había leído en el cuaderno de Miguel. Había una página que mencionaba que los rituales tenían una debilidad. Si las esencias capturadas eran liberadas al mismo tiempo, el poder se volvería inestable y el ritual se rompería. Elena comenzó a recitar en voz alta las palabras que había memorizado del cuaderno, pero al revés. No sabía si funcionaría, pero era su única esperanza. El detective Ramírez, sin entender completamente lo que estaba pasando, comenzó a repetir las palabras con ella. Inmediatamente, la cámara comenzó a temblar. Las llamas azul verdosas se volvieron más brillantes y erráticas. Miguel gritó con la voz de todas las personas que había consumido, un coro aterrador de voces desesperadas. Los nichos en las paredes comenzaron a resquebrajarse, y las figuras de las personas atrapadas comenzaron a desvanecerse lentamente. Pero en sus caras, por primera vez, Elena vio alivio. Finalmente estaban siendo liberadas. Miguel comenzó a desintegrarse. Su cuerpo se hacía cada vez más transparente, y las voces de todas las personas que había consumido comenzaron a salir de él como si fueran humo. Era como si todas las almas atrapadas finalmente estuvieran encontrando la salida. La cámara colapsó. Elena y el detective corrieron hacia el túnel mientras las piedras caían a su alrededor.
Lograron salir justo antes de que todo el lugar se derrumbara completamente. Al día siguiente, los periódicos reportaron que había habido un terremoto pequeño en el centro de Bogotá. Un edificio abandonado se había derrumbado, pero no hubo víctimas. Las autoridades dijeron que probablemente era un problema con los cimientos viejos. Elena nunca publicó la historia completa. Sabía que nadie le creería. Pero las desapariciones en Bogotá se detuvieron completamente después de esa noche. Los antiguos clientes de El Fogón del Chef comenzaron a recuperarse lentamente. Los sueños extraños pararon, las voces desaparecieron y la sensación de ser observados finalmente se fue. Pero Elena sabe que esta historia no ha terminado realmente. A veces, cuando camina por las calles del centro de Bogotá, especialmente cerca de donde estaba el restaurante, puede oler algo cocinándose. Un olor que le trae recuerdos de esa noche aterradora. Y de vez en cuando, muy tarde en la noche, los vecinos del barrio La Candelaria reportan que ven humo saliendo de las grietas en el pavimento. Humo que huele a comida, pero a comida que ninguna persona normal prepararía.